mientras muchos se emborrachaban, muchos estaban en fiesta, muchos estaban celebrando, ahí va a llegar el Señor. Pero la iglesia en este tiempo está aprendiendo que cuando están de fiesta, de parranda, en borracheras, nosotros estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Y estamos buscando una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. El derramar del Espíritu Santo está para aquellos que entienden esto. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Dios no está buscando gente perfecta, porque si estuviera buscando gente perfecta, yo soy el primero que me bajo. De hecho, no hay gente perfecta en esta humanidad, porque esta humanidad es imperfecta, perdón. Él está buscando corazones dispuestos a dejarse formar por el alfarero. El alfarero todos los días te quiere formar. El alfarero todos los días te quiere levantar. El alfarero todos los días se quiere perfeccionar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque el alfarero todos los días está en su máquina y todos los días somos destruidos y Él vuelve y nos forma. Fallamos, vuelve y nos forma. Pecamos, vuelve y nos forma. Porque es tanto el amor de Jesús que Jesús no le importa todos los días llegar a ese lugar tuyo a perfeccionarte. Y yo le quiero predicar hoy a la iglesia un Jesús que nos ama con amor eterno. Jesús se hizo carne. Dios, siendo eterno, se hizo carne para estar en medio de nosotros. Habitó entre nosotros para perfeccionarnos a nosotros desde adentro hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén? Él entra a este plano terrenal y desde adentro empieza a perfeccionarnos a nosotros. ¿Cuántos hemos sido perfeccionados por Dios? Uy, solo yo. Bueno, amén. Yo, Señor. ¿Cuántos hemos sido perfeccionados? Ay, me siento que el único pecador soy yo, pero gloria a Dios, ahí está su misericordia. ¿Cuántos hemos sido perfeccionados? Todos los días somos perfeccionados. Qué lindo ahorita que tomábamos la cena del Señor. Si usted hubiera podido ver en lo espiritual lo que estaba pasando, era fiesta en los cielos, porque estamos reconociendo, diga conmigo, reconociendo lo que Jesús ha hecho y hizo por nosotros, porque todos los días Él hace muchas cosas por nosotros. Entonces Jesús todos los días nos perfecciona. Y lo más hermoso es que mientras Él esté con nosotros, siempre van a haber propósitos. Diga conmigo propósitos. Y dígale al que está al lado: tú eres un propósito aquí en la tierra. Tú eres un propósito acá en este plano terrenal. Tú no eres un error de copas ni una noche de descontrol. O tú no eres producto de que de pronto en algún momento de tu vida como que se le fue a tu papá y tu mamá la mano y trum, salió usted. Usted fue un propósito de Dios. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos había conocido, nos lo enseña Jeremías. Desde antes de la fundación del mundo ya había un propósito y una misión y una visión acá en la tierra. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, de lo desechado. Por eso la palabra de Dios nos quiere recordar hoy que de lo vil y de lo menospreciado Él nos tomó. Todos los días somos esos vil y esos menospreciados. Somos lo peor y somos lo que el mundo aborrece. Usted no busque encajar en este mundo, porque no va a encajar, porque hay un ADN en usted que va en contra de este sistema, y Satanás huele los propósitos. Escuche, Satanás huele cuando hay un propósito fuerte, entonces él se empieza a mover en contra de nosotros en el mundo. Por eso muchas veces se le va a levantar los inconversos. Muchas veces los que se dicen ser amigos te empiezan a hacer de lado. ¿Por qué? Porque el objetivo de Satanás es hacerte sentir que no encajas, para que tú mismo busques encajar en un mundo que ya no pertenece a ti. Por eso Jesús fue muy claro cuando dijo: mi ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es que celestial. Somos los únicos o las únicas personas
que tenemos una ciudadanía celestial. Allá afuera son criaturas. Acá adentro somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, herederos, coherederos. ¡Ay, Dios mío! Somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Entonces el diablo le estorba saber que la iglesia de Cristo tiene una posición celestial. Aquella posición celestial que él perdió. Aquella posición celestial que jamás volvería a estar en él. Porque en Satanás no hay nada ya que recuperar. En nosotros hay mucho por recuperar. Por eso la sangre del Cordero nos avaló desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Y Dios en su misericordia todos los días trabaja con nosotros. Dios conoce el principio y conoce el fin. Recuerde que la palabra de Dios en Apocalipsis nos dice que Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Lo que la palabra de Dios me está diciendo es que Él es el principio, Él es el génesis y Él es el apocalipsis. Él es el comienzo de este sistema y Él es el fin de este sistema. Yo no sé a qué le estoy hablando. Él es el comienzo de tu vida, pero también es el final de tu vida. Donde empezamos nosotros, empieza Él. Donde terminamos nosotros, termina Él. Estamos hablando del cronos, el plano terrenal. Por eso dice el alfa y el omega, el principio y el fin. En todo tiempo está Dios en nuestras vidas. Escuche esto, el ser humano tiene un lapso de tiempo más o menos, yéndonos bien, unos 90, 100 años cuidándonos, no cuidándonos, unos 80, 85, 90 años. ¿Cuántos dicen amén? Desde que naces hasta que llegue el punto final de este plano terrenal, Dios está ahí. Gracias por tu apoyo. Dios está ahí. Todos los días Dios está allí. Todos los días donde tú quieras hallar a Dios, Dios se deja hallar. Dios siempre va a estar allí dispuesto para nosotros. Y eso es lo que entendieron los grandes hombres de la Biblia. Los grandes hombres de la Biblia sabían por revelación dónde encontrar a Dios. Entonces Dios empieza a levantar grandes hombres de la Biblia. Levanta un Abraham, un Isaac, un Jacob como visión de la iglesia. Para que la iglesia entendiera que en el Antiguo Testamento tenía que ser reconocido Él como Dios, pero en el Nuevo Testamento Él se hace carne, viene como Jesús, levanta 12 discípulos y los 12 discípulos los empodera y les enseña que ya no van a conocer un Dios todopoderoso porque por medio de la Torah ya lo conocen. Ahora se les va a revelar algo que en la Torah no lo hay. Se les va a revelar algo que en el Antiguo Testamento no se fue revelado a los grandes hombres. Luis Alberto, ¿qué es? La paternidad. Abraham, Isaac y Jacob no pudieron decir Padre, Abba. Ningún hombre del Antiguo Testamento pudo tener el honor de mirar a Dios como Padre. Pero en el nuevo pacto Jesús viene a revelar esa paternidad que usted y yo de pronto no hemos entendido. Por eso esta semana yo les decía, o en el ayuno yo les decía, Dios no quiere que le digamos Dios, ayúdame. Padre, aquí estoy. Papá, aquí estoy. Porque Dios ya no nos ve como criaturas. Esto es violento. Yo no sé a quién le voy a hablar en esta mañana. Ya Dios no te ve como una criatura. Ya Dios no te ve como un desechado. Ya Dios no te ve como un fracasado. Ya Dios no te ve como alguien que no sirve en este plano terrenal. Dios te ve como hijo, como hija, como hija. ¡Aleluya! Y te voy a decir algo. ¿Qué padre no diera su vida por sus hijos? Le estoy hablando a los papás. ¿Qué padre no diera su vida por los hijos? Todos diéramos la vida por estas criaturitas de Dios que hay veces nos sacan la piedra y nos provoca mandárselos a Dios y después que nos veamos allá. Amamos a nuestros hijos, pero respiramos profundo y seguimos caminando. ¿Qué no daríamos por nuestros hijos? Dios lo dio todo. Dio a su hijo. A Jesús, se hizo carne
y se volvió una ofrenda agradable de perdón de pecados. Y ahí vino la paternidad, porque vino el reconocimiento de papá. Vino el reconocimiento del cielo sobre nosotros. ¿Cómo quedó Satanás? Como siempre tiene que quedar, mirando la fiesta de lejos porque no fue invitado. Mirando que los hijos de Dios pueden estar dentro de la gloria de Dios haciendo fiesta para Él, pero el enemigo está allá afuera chasqueando los dientes porque sabe lo que perdió. Entonces nosotros tenemos que entender en esta mañana que nosotros somos hijos. Los grandes hombres de la Biblia vivieron esta etapa de ser reconocidos. Ahora Dios empieza en el Antiguo Testamento a trabajar con los grandes hombres de la Biblia, como en este momento está trabajando con varios o con todos estos grandes hombres de Dios. Cada uno de nosotros somos grandes hombres y grandes mujeres de Dios. No sé a quién le estoy hablando. Y muchas veces vas a pensar que eres el único que está en tormentas. Muchas veces vas a pensar que eres el único que está en procesos. Muchas veces vas a pensar que eres el único que está en desierto. Pero tengo noticias para ti. Los procesos, los desiertos y las tormentas siempre van a tener un objetivo, y es el reconocimiento de nosotros como papá y el trabajo de Dios en nosotros para aprender la dependencia total de Él. ¡Aleluya! Y había un pueblo en el Antiguo Testamento que estaba sufriendo los ataques del enemigo. Había un pueblo en el Antiguo Testamento que estaba sufriendo mucho ataque, porque en el Antiguo Testamento Satanás no había sido expuesto. Mira lo tremendo. Satanás siempre se movía camuflado él se movía bajo el nombre de Baal. ¿Cuántos han leído eso? Ya en el Nuevo Pacto no se lee la palabra Baal, sino Satanás y sus demonios, los principados y las potestades. Pero en el Antiguo Testamento él se camuflaba por medio de Baal, por medio de las estatuas que se denominaban Baal. Ahí estaba Satanás escondido. Entonces, en el tiempo de Elías, y te voy a hablar de Elías rápidamente, en el tiempo de Elías, todo lo que producía Dios, porque ¿cuántos saben que todo lo que se produce en esta tierra es porque Dios dio el aval? Los ricos son ricos no porque ellos tienen una capacidad mental para ser ricos, sino porque Dios en su misericordia lo permite. La gente allá en el mundo sale adelante no por su capacidad humana, sino porque Dios lo permite. ¿Aló? La gente respira no porque ellos mismos se han dado el aliento de vida, sino porque Dios sopló aliento de vida sobre ellos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, todo lo que producía las regiones que daban prosperidad al pueblo, siempre le daban la gloria a Baal. Mira lo tremendo. En el Antiguo Testamento, todo lo que eran riquezas, fruto de la tierra, prosperidad, se lo sumaban a Baal. Entonces Dios llama a un hombre llamado Elías y le dice: bueno, Elías, el pueblo no me está dando la honra porque está claudicando en dos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Elías siente en el espíritu hacer algo. ¿Por qué? Porque Elías sabía, como Elías es un hombre de Dios como usted y como yo, él sabía que todo se lo estaban contribuyendo a Baal y la gente estaba siendo engañada. Entonces el profeta tiene la capacidad para volver el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos. Esto quiere decir que tenemos nosotros como profetas la capacidad de volver a la gente en amistad con Dios. Tenemos la capacidad de que haya una reconciliación de nosotros como hijos con papá. Entonces Elías estaba entendiendo que había un problema. Había un problema y la gente no lo sabía. Entonces Elías dice, mira lo que dice la palabra. Vamos a Primera de Reyes. Y quiero que nos ubiquemos rápidamente en Primera de Reyes 17:1. Y mira lo tremendo que está aconteciendo en este tiempo y cómo este hombre es direccionado por Dios, como usted y yo muchas veces hemos sido direccionados. Entonces, ¿cuántos llegaron? Primera de Reyes 17:1.
Si usted no tiene Biblia, hágase al lado de un cristiano o órele al Señor para que le llegue esa Biblia rápidamente. Pero dice la palabra de Dios. Entonces, ¿quién? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de ¿qué? De Galaad, dijo a Acab. ¿Quién era Acab? Un rey que trastornó su corazón y se dejó influenciar por una mujer llamada Jezabel. Usted ya conoce la historia más que yo porque ustedes leen de noche y de día. Gloria al nombre de Jesús. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Entonces yo quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo un hombre de Dios puede decirle a una persona: vive Jehová, en cuya presencia estoy? Tendría que decir: vive Jehová, en cuya presencia estuve. Entonces nosotros tenemos la capacidad de salir del lugar secreto y seguir en la presencia de Dios. Tenemos la capacidad de estar orando en el cuarto, que la presencia de Dios baje, pero salir, hacer nuestras labores, pero espiritualmente seguir en la presencia de Dios. Eso era lo que estaba pasando con Elías. Elías era diferente a la gente porque Elías podía decir: vive Jehová, en cuya presencia todavía estoy. Entonces eso es lo que está buscando Dios. Que nosotros digamos: vive Jehová, en cuya presencia ya estoy. Luis Alberto, ¿cómo hago yo para seguir en la presencia de Dios estando trabajando, estando laborando, estando haciendo vueltas, estando regañando a la esposa o la esposa regañando al gordo, viceversa, cosas así? Entonces yo te voy a decir que la palabra de Dios me enseña que el espíritu va en contra de la carne. También la palabra de Dios me enseña que el Espíritu Santo tiene que estar arriba y la carne tiene que estar abajo. En pocas palabras, lo que tenemos que hacer nosotros para andar en la presencia de Dios es poner a menguar la carne. Yo puedo salir y que pase la de la minifalda, la barbada, el barbado, en el caso suyo, y usted no mirarlos con ojos carnales, sino con ojos espirituales. Yo puedo ver todos los árboles todos los días que se me presentan a mí, y la serpiente, como decía mi hija cuando estaba pequeña, diciéndome: come de ella y serás como Dios, y yo decirle en el espíritu: no. Levántese lo que se levante. Yo poder decir no, porque mi espíritu sigue conectado al Espíritu de Dios. Eso fue el éxito de Elías, que a pesar de que él veía el peligro, sabía que él estaba en la presencia de Dios. Gente que hoy necesita esta palabra. Se te ha levantado el mundo en contra, se te han levantado tormentas, se te ha levantado crisis, se te han levantado desiertos. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que pase lo que pase, no me va a pasar nada. Véngase lo que se venga, no me va a pasar nada, porque estoy en la presencia de Dios. Y te voy a decir algo: el enemigo odia los profetas, porque los profetas viven en esferas proféticas. El profeta siempre se te va a mover en esferas proféticas, y él siempre sabe que está en la presencia de Dios. Luis Alberto, no entiendo, te lo voy a masticar un poquito más. Yo puedo estar en este plano terrenal, pero mi espíritu seguir conectado a él. Yo puedo andar por la calle y el Espíritu Santo decirme: Luis Alberto, quieto, por ahí no te metas, devuélvete. Dile a esa persona que lo amo. Dile a esa persona: cuidado. Y viene la palabra de conexión en él. Entonces es ahí donde Dios nos empieza a usar de día y de noche. Iglesia, eso es lo que está buscando Dios. Que nuestra mente esté conectada a él para que la carne mengüe. Y el problema del cristiano hoy en día es que sale de la presencia de Dios y automáticamente cuelga el celular con minutos gratis. El problema es que Dios te está diciendo: no me cuelgues, así salgas del lugar santísimo, y colgamos. Yo puedo estar viendo Netflix conectado al Espíritu Santo. Uy, ¿cómo así? Esta no me la sabía, te la digo. Donde el Espíritu Santo me dice: pilas con esa Betila fea, que ahí está la peliteñida con la faldita muy arriba, y puede ser un peligro para ti, Luis Alberto. Le puede decir a usted en la jugada con el madrazo que ya vas a lanzar, porque yo conozco el presente, el pasado y el futuro.
Te puede decir el Espíritu Santo en la jugada que la gorda viene mal geniada, trata bien. El gordo como que está de mal humor, trátalo bien. Eso es estar bajo la presencia de Dios todo el tiempo en comunión con Dios. ¿Cómo alcanzo eso? En lugar secreto. Elías entendió eso. Por eso Elías podía decir, entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Le estaba diciendo, reconoce algo que tú desconoces. Reconoce algo que jamás alcanzarías tú porque le estás sirviendo a Baal. Lo voy a decir por aquí que medio me cae bien. Él le podía decir a la gente: mira, yo tengo la capacidad para estar en la presencia de Dios, tú no, porque tú le estás sirviendo al Dios equivocado. ¿Aló? Entonces, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Le estaba diciendo acá, por muchos años tú les has dado la gloria a los Baal, pero lo que tú no sabes es que es una mentira, porque ellos jamás podrán hacer prosperar al pueblo. Y la lluvia que cae, todos los moradores que beben y se sostienen con vida, no es por la mano de Baal, es por la mano del Dios en el cual yo convivo. Y le estaba diciendo: mira, para que entiendas más lo que te estoy diciendo, pues entonces a partir de este momento tus ojos verán una señal. A partir de este momento los cielos serán cerrados. Mira lo que le dice: que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Le estaba diciendo, aquí el que manda soy yo, porque yo soy el hombre de Dios. Gente que necesita pararse duro y decirle a las circunstancias de la vida: aquí el que manda soy yo. Yo digo cuándo paramos, cuándo seguimos. Tenemos la capacidad celestial para despejar un cielo lluvioso. Jesús fue muy claro cuando le dijo a la iglesia: cosas mayores hará en mi nombre. Cosas mayores. El problema es que Satanás ha hecho un muy buen trabajo y nos ha sacado de la presencia de Dios por las circunstancias de la vida. ¿Cuántos hemos vivido circunstancias tesas, circunstancias difíciles? Y es ahí donde el enemigo logra hacer lo que hizo con un hombre llamado Pedro. Cuando Pedro estaba caminando en las aguas, oh Dios mío, quisiera estar en esa cena. Transportémonos donde Pedro. Pedro está en la barca con 11 incrédulos que estaban desconectados. 11 incrédulos que decían: ¡oh, un fantasma! Oh, no le llames nunca fantasma al Creador, porque eso es sinónimo de que estás desconectado. No le llames fantasma a aquel que nos creó. No le llames fantasma a Jesús, porque eso es sinónimo de que perdiste tu conexión con Él. Entonces estaba Pedro con 11 discípulos incrédulos. Jesús está caminando en las aguas. Siempre he dicho que todo lo que Jesús hacía era por algo. Jesús nunca dio un paso en falso. Todo el caminar de Jesús provocaba un propósito. El caminar en las aguas no porque Jesús realmente le había dado pereza ir por una barca y alcanzarlos, o llamar un carro de fuego que lo teletransportara a la barca. Él dijo: voy a hacer algo para evaluar el nivel de fe por el cual ellos se tienen que mover. Y es el primer quiz que encontramos en la palabra. Ahora usted ya sabe de dónde salieron esos quiz que en el colegio y en la universidad nos sacaban, que usted se ponía el chancuco, porque no sé la respuesta. Entonces él lo va a evaluar, pero de los 12 discípulos, 11 no califican. Y Pedro, ese Pedro que nunca ha caído bien. Usted no ve por la escritura que, ay, Pedro y Pedro. Oh, somos los Pedros de este tiempo, donde no caemos bien. Pedro no caía bien, porque Pedro era osado. Pedro era un hombre de fe. Pedro sin ver creía. Y el problema de los Pedros de este tiempo es que sin ver están creyendo. Y por eso Jesús dijo: bienaventurados sois los que sin ver, bienaventurados, 3 veces bendecidos por el Padre, Hijo y el Espíritu Santo.
Entonces el super espiritual, ¿quién era? A ver, ustedes que son más bibliocéntricos que yo, ¿quién era el super mega archi espiritual de los 12 discípulos? Juan. Juan escuchaba el latir de Jesús. Tun, 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 tun. Y él escuchaba los latidos de Dios, ese Dios hecho carne. Juan tenía el privilegio de recostarse en el regazo. Oh, ¿cuántos hemos tenido ese privilegio de estar en lo espiritual recostados, escuchando el latir de Dios, diciendo: hijo, te amo? El latir de Dios es: te amo, hija, te amo, hijo. Iglesia, aquí estoy, iglesia, para ustedes. No los he desamparado. Pero Pedro no tenía ese privilegio. Pedro, sin escuchar ni ver nada, dice: bueno, algo tiene que pasar aquí, porque este hombre, si pudo persuadir mi corazón para que yo lo siguiera, es porque algo tiene que tener este hombre que yo no entiendo, pero voy a creer. He dejado mi pesca, he dejado mi profesión, he dejado todo. Y si yo dejé todo, es porque realmente algo tiene que tener él. Y Pedro se movía en fe. Entonces están los 12 discípulos, 11 incrédulos, pero todos le decían a Pedro: Pedro, es un fantasma. Y él dijo: no, tiene que haber algo más. Siento en el espíritu que hay algo más que un fantasma, porque hay algo dentro de mí que salta de emoción cuando yo estoy escuchando lo que estoy escuchando y estoy viendo. Entonces es ahí donde Pedro se logra conectar con Jesús y él dice: ok, por si las moscas, pero el 99.9% de que es Jesús lo sé, pero el 1% me da para lanzarle una pregunta. Si eres tú, manda que yo camine. Porque tenemos la capacidad, porque la Biblia, ¿qué nos dice? Probar los espíritus. ¿O lo dice la palabra? Entonces yo tengo que probar los espíritus. Como cuando usted estaba en el mundo y decía: ¿eres de allá o eres de acá? O cuando usted pasaba para la cocina y alguien pasaba corriendo: uy, quieto, o es de allá o es de acá. Y empezaba usted a persinarse. Entonces Pedro le dice: eres tú. Si eres tú, manda que yo camine. Ahora, cuando Pedro le dice a Jesús: manda que yo camine, yo veo algo en Pedro diferente. Porque humanamente no podríamos decirle a Jesús: venga, yo camino en las aguas, porque es algo que no estamos enseñados, ni era común en el tiempo de Jesús. Ni los discípulos lo habían experimentado, porque dentro de los discípulos había una incredulidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la incredulidad no te deja llegar más allá de lo que Jesús quiere que lleguemos. El problema de no salir de un pie largo o un pie corto es nuestra incredulidad. ¿Aló? ¿Podemos resucitar muertos? Sí, pero ¿quién no le da miedo ir a orar por un muerto y que quede en vergüenza? Oh, abran paso que llegó el super ungido de Jehová. ¡Qué miedo! Y va y no se para. Entonces el problema es que la incredulidad ha gobernado nuestros corazones. Entonces la incredulidad no nos ha dejado subir a niveles proféticos. Elías tuvo la capacidad de cerrar los cielos. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Aló? Porque muchas veces sabemos que dentro de nosotros hay una incredulidad y no lo queremos aceptar. Porque el ser humano por naturaleza es incrédulo. Ese gordo, ¿qué va a cambiar? La mona, si se vista de seda, mona se queda. Sí lo dije bien, ¿no? Siempre lo digo mal, le pongo vestido, un poco de cosas, pero bueno, esta vez lo dije bien. La mona, así se vista de seda, mona se queda. Porque muchas veces nosotros mismos, siendo cristianos, atamos a la gente por la incredulidad. Cuando tú le dices a alguien: usted no puede cambiar, gordo feo, agradezca que soy cristiana y no lo pongo de patines en la calle y me consigo otro, porque pues obviamente el matrimonio es para toda la vida. ¿Aló? Pero lo atamos. Cuando tú dices: tú nunca vas a cambiar, estás anulando lo que Jesús hizo en la cruz. En lugar de profetizar, cójalo dormido, que ese gordo despierta diciendo: uy, este aceiterío, ¿qué pues? ¿Qué pasó? Que usted la mire y usted empieza a lavar los platos. Y eso llénelo de usted.
Coja la gorda y cuando ella se levante, uy papi, ¿qué pasó? Todo me está resbalando ya. Como que todo me está resbalando. Entonces Pedro le dice a Jesús, si eres tú, manda que yo camine. Y Jesús dice, este está entendiendo a qué los he llamado. Este por fin está entendiendo que me quiero mover en esferas proféticas y sobrenaturales. Y le dice, ok Pedro, prepárate, porque vas a ser el primero en la Biblia que va a caminar en las aguas. ¡Aleluya! Y Pedro empieza a caminar. ¡Wow! ¡Qué osadía! ¿Cuántos no quisieran caminar en las aguas? Pero nos da miedo. Nos da miedo desafiarnos. Porque allá en el mundo nos los tirábamos a un tren y no nos importaba perder la vida. Aquí, tranquilo, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios le hago. En el tiempo de Dios sirvo. En el tiempo de Dios dejo la cervecita. En el tiempo de Dios dejo la música secular. En el tiempo de Dios dejo de decir madrazos. Y ahí es donde yo no entiendo por qué hay así y acá no. Ahí es donde yo te digo, la misericordia de Dios es muy grande. Demasiado grande. Ahora entiendo por qué la palabra me dice que todos los días hay una nueva misericordia. Todos los días hay misericordia para los hijos de Dios. Pedro camina y es evidente que el enemigo se va a levantar. Es evidente que el enemigo va a tratar de persuadirte para que no alcances niveles proféticos. Yo les voy a decir algo como hombre de Dios. Cuando lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta todo lo que podíamos hacer en la tierra. Y le voy a decir algo de parte de Dios. Vamos a tener un pequeño momento de frustración. ¡Oh! Pude levantar 1500 Lázaros. ¡Oh! Pude caminar en el río Cauca, el río Cali, el río, póngale el nombre que quiera. ¡Oh! Pude haber convertido ese sapo en príncipe. Ese gordo lo pude adelgazar con una palabra. Y van a haber sorpresas. Voy a decir, con tan solo una oración y podía hacer todo. Yo veo un Elías osado que le dice a Acab, le dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La pregunta es, ¿de dónde vino la seguridad de Elías? Y la seguridad de Elías viene de él entender que así él saliera del lugar de oración, del lugar santísimo. Él tenía que seguir conectado a la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y Acab, siendo rey pagano y humanamente, estando por encima de Elías humanamente, tuvo que aceptar la palabra de Dios. Baal le tocó tragarse las palabras diciendo, si Dios lo dijo, no puedo hacer nada. Usted debe de entender que usted no está siguiendo un Dios con D minúscula. Usted está siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Rey de Reyes y Señor. ¡Aleluya! Y las glorias del enemigo se empezaron a perder. No había lluvia. ¿Qué le tocó decir a la gente? Le tocó decir a la gente, escucha, yo escuché que había un hombre llamado Elías Tisbita, que se dice ser de Dios, que por la palabra de él fueron cerrados los cielos, y él dijo que los cielos se abrirían por la misma palabra. Entonces todo el mundo se empezaba a cuestionar, pero espérate, este hombre tiene que ser de Baal porque hizo grandes señales. Y alguien le tuvo que decir, alguien que se congregaba en esta iglesia, un momentico, no señor, como dice el pastor Junior, no señor, momentico, ningún Baal. Este hombre es el hombre de Dios, el hombre que vive en la presencia del Rey de Reyes y Señor. ¡Aleluya! Y mira lo que acontece. Ahora vamos rápidamente. ¿Cuántos están recibiendo? ¿Cuántos están recibiendo? Entonces finalmente vino palabra de Dios a Elías nuevamente. Y obviamente Elías recibe coordenadas. ¿Qué le dice Dios a Elías? Vino a él palabra de Jehová diciendo. Escucha, primero Elías desata una palabra, porque él estaba en la presencia de Dios. Y después dice, venía a él palabra de Jehová diciendo.
apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y ahí es donde yo te voy a decir que hay circunstancias de la vida que no vamos a entender. Pasamos por procesos, sí. Algunos entenderán los procesos, otros no entenderán los procesos. Pasamos desiertos, sí. Algunos entenderán los desiertos, otros no entenderán los desiertos. Vivimos bajo tormenta. Algunos entenderán las tormentas, otros no entenderán la tormenta. Pero el Dios de Elías sigue siendo el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de mañana. Que así no entienda él sigue peleando por su iglesia. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahora, la pregunta es ¿por qué Dios le dice a Elías que se vaya al arroyo? Primero que todo, usted debe de entender que nuestra provisión no viene del mundo. Nuestro socorro, como lo dijo el salmista David. ¿Qué dijo el salmista David? ¿De dónde vendrá mi socorro? Oh, estaba en tremenda tribulación. Estaba en tremenda tribulación. Y Dios le revela a David que él no está solo. Que pueda que el mundo lo vea solo, pero finalmente él no está solo. Su socorro se le revela a David que viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Esta palabra es para alguien que hoy se ha sentido en el lugar de David. Hoy te vengo a decir: tu socorro viene de Jehová, que creó los cielos. ¡Aleluya! Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Escuche, había una sequía por palabra de Elías. Evidentemente la sequía era para todos. ¿Para Elías también? Claro, porque él había cerrado los cielos. Y cuando la lluvia tardía no cae, entonces ¿qué va a hacer Elías? Quizás Elías dijo: bueno, Señor, ya cerré los cielos, pero ¿cómo voy a sobrevivir yo? Y ahí es donde la iglesia tiene que entender la palabra dependencia. Vivimos una pandemia, pero no morimos en una pandemia. El mundo vivió una pandemia. Todo el mundo estaba asustado. Yo sé que usted no, porque usted es un hombre y una mujer de Dios, pero muchos decíamos: con pandemia o sin pandemia, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y Él nos librará de las manos del cazador y de la peste destructora. Entonces Elías sabía que la pandemia había llegado, la sequía había llegado y no tenía cómo sobrevivir. Entonces Dios le da coordenadas conforme a su voluntad, no a la voluntad de Elías, porque Elías puede haber dicho: bueno, así como cerré los cielos, los puedo abrir para mí solo. Y es aquí donde el pueblo debe de entender que el poder que Jesús nos dio es solo y exclusivamente para manejarlo conforme a la voluntad de Dios. Entonces Elías pudo acomodarse y decir: bueno, para que sean serios, ahora me van a tener que ver cómo un arroyito sale de esta piedra y yo mismo bebo. Y Dios dice: así no, Elías. En mi imaginación, ahora no van a buscar esto en la Biblia y decir: uy, el pastor con las que salió, yo no encuentro eso. En mi humilde imaginación siento que Elías estaba diciendo: bueno, ahora qué voy a hacer conmigo, porque Elías era humano. Como cuando usted se queda sin empleo y dura bastante tiempo o no le sale el empleo que usted tanto quiere. Usted va de entrevista en entrevista y como que a lo último usted ya se sabe las pruebas esas de memoria y usted dice: ¿qué está pasando? Porque muchas veces esperamos que el milagro llegue conforme a mi voluntad. O muchas veces pensamos en el sueño de España y Dios dice: ni España ni pruebas del saber, a mi manera. A mi manera, a mi manera, a mi manera, no sé a qué le estoy hablando. Aló, alguien le habló Dios fuerte, algún espíritu se... Entonces Elías empezó a ser tratado también por Dios. Entonces Dios le dice: bueno, a partir de este momento vas a ir al arroyo. Uy, ¿cómo así? ¿Por qué voy a ir al arroyo, Señor? Vas a ir al arroyo porque allá vas a ver mi gloria.
apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Porque el que anda en la presencia de Dios recibe coordenadas de Dios. El que anda en la carne recibe coordenadas de la carne. Mientras tú estás desconectado del espíritu, el espíritu inmundo del mundo te está direccionando. Pero cuando tú estás conectado al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo siempre te va a direccionar a toda vez. ¡Aleluya! Beberás del arroyo. La palabra ya se puso buena. Ya entendí. Vivirás por fe, dependerás de mí. ¿Cuántas personas no han entendido que Dios quiere que dependan de Él? ¿Cuántas personas saben que lo que Dios tiene para ellos no es en el tiempo Cronos, sino el tiempo Kairos? El Kairos es el tiempo perfecto de Dios. El Cronos es nuestro tiempo imperfecto, que lo queremos manipular a nuestra manera. Pero no he visto ser humano que quiera manipular, profeta Mari, el Kairos de Dios. Porque el Kairos de Dios no tiene tiempo ni espacio, ni principio ni el fin. El Kairos de Dios está establecido eternamente, y en el Kairos de Dios está tu bendición. Pero tu bendición se va a desatar cuando aprendas a entender que los procesos que estás viviendo es para elevar el nivel de fe por el cual Dios quiere que te mueva, para que entiendas que habrán muchas personas que van a pasar por tu caminar y tú les vas a decir: vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo viví ese proceso, y si Dios me sacó de ese proceso, tú también te vas a salir de él y Dios te va a dar la vida. ¡Aleluya! Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y aquí es donde la palabra se pone fascinante. Elías dice: wow, ni se me imaginó un arroyo por acá cerca. Un arroyo. Ok, Dios, a tu manera. Eso es lo que quiere Dios, que finalmente tú le digas: ok, Señor, aquí estoy esperando mi cuarto hora, a tu manera. A tu manera. Como cuando el pueblo de Israel fue al desierto y dijeron: ok, Señor, a tu manera. ¿Quieres que levantemos fiesta en medio del desierto, donde no hay nada, donde hay soledad? Entonces, a tu manera. Voy a adorar en mi crisis, voy a adorar en mi desierto, voy a adorar en mi crisis, porque no es a mi manera, sino a la tuya. ¡Aleluya! Elías andaba en la presencia de Dios, y Elías sabía que esa voz no venía del enemigo. Escuche, cuando usted está conectado al Espíritu Santo, no habrá voz infernal que te pueda confundir. Esto se va a poner violento. Cuando usted anda bajo el gobierno de Dios, bajo la presencia de Dios, Satanás se te va a querer vestir de ángel de luz, pero la presencia que lleva lo desenmascara. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, profeta, y Satanás se te viste como ángel de luz, tratando de imitar la voz del Espíritu Santo, donde te está dando coordenadas que no son, y tú vas a pensar que si son la misma presencia que portas, la presencia de Dios en la que andas, te lleva a decir: esa voz no es de Dios, esa voz, aleluya. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Qué se llama esto, iglesia? Dependencia. Ya voy a terminar, pero esto es fascinante. ¿Cuántos no hemos estado en el arroyo o hemos ido al arroyo? A la manera de Dios. Dios permite fracasos en tu vida que a la final no son fracasos, sino aprendizajes. Porque la iglesia no puede decir fracasé, perdí. Tiene que decir aprendí. Porque en los fracasos Dios nos enseña que Él es Dios. Eugenio, tú nunca tuviste fracaso en tu vida. Tú tuviste aprendizajes. Porque la capacidad humana que tú tienes en este momento, o la madurez
que tienes ahora te puede llevar a que si te volvieras a encontrar con las mismas oportunidades, no lo harías porque aprendiste. Aprendiste que una mujer se tiene que valorar, un hogar se tiene que valorar, un trabajo se tiene que valorar, un tiempo de Dios se tiene que valorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nunca perdemos. Elías vio la grandeza de Dios cuando él lanzó la palabra y los cielos se cerraron. ¡Wow! ¿A quién no nos ha gustado lanzar la palabra y que la gente caiga? Pero qué difícil cuando se trata de la voluntad de Dios. Cuando se trata de que Dios dice, está quieto y sabed que yo soy Dios y estás en tormenta. Está quieto y sabed que yo soy Dios cuando tú ves a tus hijos destruirse día tras día. Está quieto y saber que yo soy Dios cuando tú ves que la oportunidad que tanto he anhelado no me está saliendo. Sabed que yo soy Dios y está quieto cuando empezaste un nuevo año con mucha expectativa y el año está pintando color oscuro. Qué difícil cuando Elías cierra los cielos y finalmente dice, uy, jue madre, yo hago parte de esta vuelta. Ay, jue madre, hubiera dicho, los cielos se cierran para ellos, pero para mí no. Oh, ya la lanzó. De eso se trata la vida, iglesia. Siempre lo he predicado. No hay país de las maravillas, ni conejos, ni alicias. Esta es la vida real. Siempre van a haber tormentas. Siempre van a haber dificultades. Siempre te van a traicionar. Te lo voy a decir como hombre de Dios. Te van a traicionar. Te van a vituperar. Te van a señalar. Pero te voy a decir algo de parte de Dios. Por causa de mi nombre serán aborrecidos, serán vituperados, pero grande corona habrá en el cielo para ti. Aleluya. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y es allí donde yo digo cuervos. ¿Qué puede tipificar un cuervo? Un cuervo puede tipificar un mensajero que de pronto no es conforme a nuestra voluntad, porque tú siempre vas a esperar la paloma, el evangélico. Y yo te voy a decir, hay cuervos que estarán por visitarte diciéndote, yo no conozco mucho de Dios, no sé qué es eso del evangelio ni el aleluya, pero hay algo dentro de mí que me dice que esto te lo tengo que entregar. Yo no sé qué está pasando, pero hay algo dentro de ti que veo que es diferente y es aleluya. Vienen tiempos donde las piedras se pronunciarán a favor de ti. Vienen tiempos donde lo que es del impío llegará a nosotros sin que el impío quede en bancarrota. Ojo, hay momentos donde alguien se le revelará y no sabrá que es Dios que lo está llevando. Y Elías comía. Ahora te voy a decir algo para terminar. El cuervo, ¿qué come? Carne. El cuervo come carne. Pero dice que los cuervos le llevaban de comer. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue hizo conforme a la palabra de Dios. En otra versión dice que le llevaban carne. Ahora, ¿qué come el cuervo? Carne. Pero me impresiona por qué el cuervo no se comía la carne. Porque gente que así sepa que eso es para beneficio de ellos dirá, yo no sé qué está pasando, pero esto es para ti. 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 Oh, yo creo en esos milagros. Yo creo en el favor de Dios. Yo creo que Dios obra de una manera que tú no vas a entender. Aleluya. Y dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querín, que está frente al Jordán. Finalmente Elías entiende que es la voluntad de Dios. Iglesia, le voy a decir de parte de Dios, sin voluntad no hay bendición. Sin voluntad no hay bendición. Siempre la voluntad de Dios, escuche bien, y esto es aquí donde desenmascaramos al diablo. Satanás quiere que no hagas la voluntad de Dios. No te sujetes a una iglesia, no te sujetes a un líder, no te sujetes a un papá, no te sujetes a un hermano, no te sujetes a un pastor, y de allí para afuera todo lo que tú puedas entender con
no hacer la voluntad de Dios. No respetes al pastor, no respetes a papá, no respetes a mamá, no respetes la casa, no respetes la iglesia, o sea, de ahí en adelante todo lo que lleva a denominarse insujeción, porque la insujeción es algo que se denomina no voluntad de Dios. Lo mismo para las familias, padres, esposos que son muy insujetos. Entonces tenemos que entender que la insujeción es algo demoníaco. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Y quiero que le digas al Señor hoy: Señor, quiero ser ese Elías. Y yo quiero que en este momento te tomes un tiempo prudente y le digas al Señor: quiero ser ese Elías. Oh, yo sé que esta palabra te habló a tu corazón. Oh, qué difícil es hacer la voluntad de Dios, pero una vez estés conectado al Espíritu Santo, wow. La voluntad de Dios no se te vuelve ni una carga, ni se te vuelve un problema. Cuando tú entiendes la palabra, hacer la voluntad de Dios, estás conectado al Espíritu Santo, ya hacer la voluntad de Dios es un deleite. Escucha. Hacer la voluntad de Dios se te vuelve un deleite. Tú eres un hombre muy bendecido. Dios me muestra que eres muy bendecido. Y todo lo que tú has tenido desde la juventud es por mandato de Dios. Has tenido crisis en tu vida, sí. Has tenido decepciones, sí. Pero la Biblia me dice que no hay justo desamparado. Tú has sido un hombre justo, un hombre bueno, que se han aprovechado de ti. Pero muchas veces el que se aprovechen de nosotros es un aprendizaje, porque tenemos que cuidar lo que tenemos. Eres un hombre que Dios me muestra un corazón bueno. ¿Es tu esposa? Dios me dice en este momento: te he puesto un bastón para que te apoyes. Ella es tu bastón en aquellos momentos donde te quieres derrumbar por las circunstancias de la vida. Y veo a Dios en ti. Muchos te han tildado de malo, perverso. Pero el ser humano, cuando no tiene algo que les conviene, te van a anular. Y es ahí donde se cumple la palabra. Somos aborrecidos por causa de Dios. Oh, Dios se refleja en el corazón del ser humano cuando el corazón del ser humano es bueno. Cuando el corazón del ser humano es bueno, hay una conexión espiritual, profeta. Entonces Dios hoy me dice que te diga: así como te he bendecido tiempo atrás, te bendeciré tiempo Kairos. Te bendeciré en el futuro. Estás cercado por mí, dice Dios. No te preocupes por los transgresores. No te preocupes por lo que se te ha levantado. Siempre vendrá el mismo resultado. Estarás de pie. Hay gente que te quiere ver en el piso. Hay gente que te quiere ver derrotado, quebrado. Pero Dios me dice hoy que te diga: se van a quedar con la fiesta. Se van a quedar con la fiesta adornada. Porque a ti el único que te puede tumbar te está diciendo hoy: te voy a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Iglesia, levante las manos. Dáselo fuerte.